Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 17 de este estudio del libro de Juan en BSF. Hoy estamos en el capítulo 13, los versículos del 1 al 30. Amadas, nuestro próximo seminario Sirviendo a la Iglesia va a ser el martes 6 de febrero a las 8:30 p.m. hora de Miami y lo vamos a repetir el sábado 10 de febrero a las 9 de la mañana, hora de Miami. Nos pueden escribir a bsfmiami@gmail.com para registrarse. Bueno, les digo que en el 2007, un profesor de una universidad en Pensilvania, aquí en los Estados Unidos, dio una clase que se convirtió en un libro que estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times. Ese libro se tituló La Última Enseñanza. Esta enseñanza fue una de tantas en una serie donde se le preguntó a los profesores que pensaran profundamente sobre la pregunta: ¿qué sabiduría impartirías si supieras que esta sería tu última enseñanza? Irónicamente, para el profesor Posh de Pensilvania, justo antes de impartir su enseñanza, recibió la noticia de que tenía cáncer pancreático en etapa muy avanzada y terminal. Esa en realidad sería su última enseñanza. En los capítulos del 13 al 17 de Juan, todos estos capítulos se desarrollan en lo que conocemos como la última cena. En estos capítulos veremos a Jesús ministrando íntimamente a sus discípulos, impartiendo su última enseñanza, horas antes de ser arrestado. Jesús los prepara para los días por venir y los instruye sobre cosas que Él quería que ellos supieran y que Él sabía que iban a necesitar. Jesús sabía que su hora había llegado y que pronto los dejaría, aunque no los abandonaría, y les demuestra su amor de manera extravagante y los llama a invitarlos. Y esto es lo que vamos a aprender hoy en esta enseñanza, que Jesús nos invita a amar y a servir a otros tal y como Él lo hizo. Él nos amó de manera extravagante, nos ama de manera extravagante y nos sirve con gozo y humildad. Y esto lo vamos a ver en dos divisiones hoy. La primera división, amor extravagante, en los versículos del 1 al 17. Y la segunda división, amor traicionado, en los versículos del 18 al 30. Así que las invito a que abran sus Biblias al capítulo 13 de Juan y oremos. Señor Dios, soberano Rey del universo, tú que estás en control de todas las cosas. Señor, nada se te escapa. Tú eres excelso y sublime y estás sentado en tu trono. Padre, nada puede cambiar tus planes. Tus planes son sí y amén en Cristo Jesús. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque nos enseñas y nos instruyes. Señor, te pedimos que nos ayudes a amar y a servir a otros como tú nos estás enseñando y como nos estás llamando a amar y a servir. Señor, ayuda a que nuestros pensamientos se alineen con los tuyos y que podamos ser transformadas, que nuestro corazón se transforme y nuestra mente se renueve a diario por amor a ti y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos que Jesús es digno de que lo sirvamos de manera extravagante, aunque sea costoso y sacrificial. Él nos dijo que todo el que quiera servirle debe también seguirlo. Debemos tomar nuestra cruz, que es voluntariamente decidir poner las prioridades de Dios por encima de las nuestras. Renunciar a todos los planes nuestros que confligen con obedecer al Señor.
y que eso es morir al yo. Este y los próximos 4 capítulos que vamos a estar desarrollando en las últimas 24 horas antes de que Jesús entregue su vida voluntariamente, vamos a aprender cuáles son esas cosas importantes que Jesús les imparte a sus discípulos y que nos deja a nosotras. Jesús ya no está ministrando en público, sino que se dedicó a entrenar a sus discípulos en privado. Su última enseñanza tiene como objetivo amar, enseñar y consolar a sus discípulos antes de la cruz. Por ende, todo lo que Jesús les enseña en estos capítulos lo hace pensando en la cruz, con la cruz en el trasfondo. Ellos están celebrando la última cena, aunque Juan no nos da los detalles del pan y el vino como lo hacen Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan sí nos da muchísimos otros detalles. Jesús sabía que había llegado su hora, que pronto dejaría este mundo y regresaría a su Padre. Habiendo amado a sus discípulos, los amó hasta el final. Qué hermoso, ¿verdad? Los amó hasta el final, los amó de manera extravagante, los amó aún conociendo el corazón de cada uno de ellos, aún sabiendo que pronto cada uno de ellos lo iba a abandonar. Los amó hasta el fin, con un amor infinito, extravagante, un amor excesivamente fuera de lo común, fuera de lo ordinario. A la hora de la cena, Jesús y los apóstoles se reclinaron junto a la mesa. El diablo ya había incitado a Judas para que traicionara a Jesús y lo incitó, amadas, porque el corazón de Judas no estaba bien con el Señor. Y eso lo hizo vulnerable a la tentación y abrió una grieta que permitió que el enemigo entrara y alimentara esa decepción, la avaricia, la rebeldía que ya estaba en su corazón. Quizás aún le hervía la sangre a Judas, aún muy molesto, pensando en el desperdicio del costoso perfume de nardo. Ese resentimiento, esa amargura, eso oscurece nuestro corazón. Y amadas, no es que Dios escogió a Judas para traicionarlo. Él tenía libre albedrío como lo tenían los demás discípulos, como lo tenemos tú y yo. Judas escogió no arrepentirse de eso, de lo vil en su corazón, de no entregarle al Señor todos esos resentimientos y amarguras. Él escogió vivir para sí y no vivir para Cristo. ¿Iba a haber un traidor? Sí, iba a haber un traidor. No tenía que ser Judas. Sí, iba a haber alguien. No tenía que ser él. Fue su decisión. Como lo es para ti y como lo es para mí. O estás con Cristo o estás en contra de Él. El Señor no te obliga. Es una decisión. En el Evangelio de Lucas leemos que Jesús tenía muchos deseos de comer esta Pascua con sus discípulos antes de que comenzaran sus sufrimientos. Y que durante la cena los discípulos comenzaron a discutir que quién sería el más importante entre ellos en el reino. En el versículo 3, Jesús, sabiendo que el Padre le había dado toda autoridad y todo el poder en el cielo y en la tierra, intencionalmente se levantó de la mesa, se despojó del manto, ese manto que lo identificaba como su apariencia, le daba su apariencia de rabí. Se tomó una toalla, la ató a la cintura como un siervo, buscó un recipiente, le echó agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, uno por uno. Y no a pasarle un pañito y ya, sino a lavar
y a secarle los pies con la toalla que se había atado a la cintura, uno a uno, lavar y luego secar bien. O sea, Jesús hizo el trabajo completo, no les dejó los pies mojados, sino que fue intencional en hasta secarle cada uno de los pies. Un trabajo completo. Lo terminó todo. Y yo me imagino que ese lugar donde estaban comiendo y donde acababan de discutir quién era el mejor, de pronto se llenó de silencio mientras Jesús les lavaba los pies. Aquel que tiene toda la autoridad del cielo y la tierra se bajó y les mostró su amor extravagante en un acto de servicio extravagante y con gran humildad. Mostró que Él vino a servir y no a ser servido. Para ti y para mí, el lavado de los pies es totalmente inusual, no es algo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero en aquella época era muy común porque andaban en sandalias por calles que estaban sin pavimentar. Cuando llegabas de visita a una casa, el más bajo de los siervos, nunca el dueño, ni tampoco un rabí, sino el más bajo de los siervos tenía la tarea de lavarte los pies. Jesús, que es el mayor entre ellos, les muestra lo que es amar y servir de manera extravagante. El que es mayor se bajó al lugar de el más bajo de los siervos para lavarle los pies y servirle a sus discípulos. Los estaba preparando para su partida. Cuando llega donde Pedro, Pedro se rehusó a que Jesús le lavara los pies. Y Jesús le dice: Pedro, amado, ahora mismo tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero créeme, Pedro, que algún día lo vas a entender. Y quizás eso para ti, para mí hubiese sido suficiente. Ok, yo ahora mismo no entiendo lo que estaba sucediendo, pero sé que el Señor me afirma que lo voy a entender. Pero eso no fue suficiente para Pedro. Su orgullo estaba a flor de piel. Y le dice: no, jamás me vas a tocar los pies. Y amadas, hay que tener humildad también para ser servido. Y Pedro no estaba listo para que lo sirvieran. Aún para alguna de nosotras, recibir ayuda, recibir ese servicio es sumamente difícil. Requiere humildad. Requiere reconocer el amor de Cristo en ese servicio. Y humildad no es decir: oh, es que yo no soy digna, o pensar menos de mí misma, sino pensar menos en mí misma. Jesús lleva a Pedro a quitar su mirada de sí mismo y a ponerla en Él, en Cristo Jesús. Y le dice: Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ya. ¿Verdad? Y esas palabras, perforaron el corazón de Pedro. Y Pedro va de un extremo al otro. Ok, Señor, ok. Lávame todo. Lávame los pies, las manos, la cabeza, todo. Y Jesús les responde: Pedro, ustedes, aunque no todos, y ahí ya se estaba refiriendo a Judas, ustedes ya están bañados, ya están limpios. Solo necesitan lavarse los pies. Amada, en mi hogar, en mi casa, mi hijo Nico se baña por las noches. Después de cenar, espera un rato, se da su bañito. Pero después de bañarse, camina descalzo por toda la casa. Y si tiene que salir afuera, sale descalzo. Pero a la hora de dormir, ya él no tiene que bañarse porque él está limpio, pero sí tiene que lavarse los pies
antes de meterse en su cama limpia. ¿Verdad? Un baño es una limpieza completa de todo el cuerpo, ¿verdad? Igual, para el creyente, esa limpieza completa de todo el cuerpo ocurre una vez en la vida, y es cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y somos declaradas limpias, justificadas, salvas. En ese momento quedamos selladas por el Espíritu Santo una vez y para siempre, ¿verdad? Y ahora somos perdonadas, pero seguimos viviendo en este mundo y seguimos pecando. No necesitamos ser salvas de nuevo, no necesitamos esa limpieza total de volvernos a bañar, como quien, ¿verdad? Pero sí necesitamos ese lavado continuo, diario de los pies. Necesitamos confesar a Dios nuestros pecados y alejarnos del pecado que nos asedia, y Dios es pronto a perdonarnos. Y eso es el lavado de los pies, o en verdad debería ser llamado el lavado del corazón. Eso nos crece espiritualmente, nos santifica. Esa santificación es una obra del Espíritu Santo en tu vida, de ese Espíritu Santo que mora en ti. Comienza el día que recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, y terminará el día que te reúnas con Cristo de frente a frente, ya sea cuando Él regrese o cuando tú te vayas con Él. Glorioso día que será. Después de lavarnos los pies, después de lavarles los pies, Jesús se volvió a poner su manto, se sentó a la mesa y los exhortó a seguir su ejemplo y lavarse los pies unos a los otros. Y ese llamado es también para ti y para mí. Nos exhorta, y yo las exhorto a ustedes a que lean las notas, amadas. Las notas están espectaculares. Las notas son siempre excelentes. La verdad que yo espero que siempre lean las notas después de haber visto esta enseñanza. Las notas le ayudan a entender muchísimo más y a ir más profundo de lo que yo puedo cubrir en este corto tiempo. Y esta semana las notas tienen una sección llamada Cómo lavar los pies a los demás, con formas prácticas en las que tú y yo podemos llevar a cabo ese llamado. También tiene muchísimo sobre la doctrina de la santificación. Siempre hay muchísimos detalles y muchas cosas sumamente no interesantes, sumamente beneficiosas para nuestro aprendimiento, para nuestra alma, para lo que estamos haciendo, para profundizar en la palabra y conocer más al Señor. Así que por favor, lean las notas. Jesús no nos está llamando a literalmente andar con una toalla en la cintura y lavarle los pies a todos los que nos encontremos de frente. Lo que nos está llamando es a amar y a servir a los demás en humildad. Servir a otros porque amamos al Maestro, porque amamos a Jesucristo nuestro Salvador, porque amamos su sacrificio, porque estamos agradecidas por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Servimos por amor a Cristo. Servimos por Él sin esperar nada a cambio. No sirvo al Señor porque tengo una lista de cosas que quiero de Él y que si yo le doy, si yo sirvo, Él me va a bendecir con esto. No, servimos sin esperar nada a cambio. Servimos porque es un privilegio amar, conocer y servir a nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos de esta sección, amadas?
aprendemos que Jesús llama a los suyos a amar y a servir a otros en humildad. Tú y yo debemos seguir el ejemplo de Jesús y no solo servir a otros en humildad, pero vivir de manera sacrificial, poniendo las necesidades de otros sobre las nuestras. No lavándole los pies, pero amando y sirviéndolos. ¿Qué te impide servir a esos que el Señor te está llamando a servir? Jesús nos brinda oportunidades para crecernos y moldearnos a ser más como Él. Él le lavó los pies, incluyendo a Judas, sabiendo que ya lo había traicionado. ¿A dónde te ha llamado Jesús a servir a ti? ¿Lo cuentas como un privilegio o como una tarea? En la segunda división, comenzando en el versículo 18, Jesús les avisa de antemano que uno solo de ellos lo va a traicionar. Y les deja saber que esta traición no viene como una sorpresa, sino que es cumplimiento de una profecía. Y Jesús no solo sabe que va a suceder, sino que Él está en control de la hora. Y les avisa para que cuando suceda crean que Él es el Mesías esperado. Desde Génesis, anunciado desde Génesis, el Hijo de Dios, quien es Dios, el Yo Soy. Y que su muerte era necesaria. Jesús les estaba dejando saber que Él tiene toda la autoridad y todo el poder y que todo está en sus manos, a pesar de cómo se vean las circunstancias. Y Él nos deja saber eso a ti y a mí hoy. Cuando alguien te hiere o te maltrata, Jesús tiene todo en sus manos. Cuando te dan un diagnóstico inesperado, amada, Jesús tiene todo en sus manos. Cuando fielmente has enseñado a tus hijos el temor al Señor y aún así se alejan del Señor, Jesús tiene todo en sus manos. Cuando el esposo que amas decide irse, Jesús tiene todo en sus manos. Cuando estás cansada, agobiada, agotada o deprimida, Jesús tiene todo en sus manos. Cuando te consumen tus pensamientos con preocupaciones, la ansiedad, el trabajo, Jesús tiene todo en sus manos. Cuando alguien que amas o aprecias te traiciona, Jesús tiene todo en sus manos. Él es soberano y sigue sentado en su trono, y cuando lo llamas te responde, te infunde de ánimo y renueva tus fuerzas. Él pelea por ti. En el versículo 21, después de decirles esto, después de anunciarles la traición, Jesús se angustió, se conmovió en su espíritu. Uno de los que Él amaba extravagantemente y con quien compartió por cerca de 3 años, Judas, lo había rechazado y traicionado. Y eso le debió causar dolor en su corazón a Jesús como hombre, pero también dolor en su espíritu como Dios, por lo que esto significaba para la vida de Judas. Los discípulos estaban confundidos. Los otros evangelios nos dicen que cada uno preguntó, Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo? Y no es una mala pregunta. Tú y yo debemos preguntarle con frecuencia, Señor, ¿soy yo? Señor, muéstrame si de alguna manera te estoy traicionando. Y en amor, el Señor nos muestra, no para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de arrepentirnos y de recibir su perdón, de ser restauradas y santificadas. En el versículo 23, el discípulo a quien Jesús amaba. Ese es nuestro amado Juan, quien escribió el Evangelio. Estaba sentado a la mesa al ladito de Jesús. Pedro le hace señas cuando él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Pedro dice, ¿pero qué? Pedro le hace señas a Juan. Hey, pregúntale quién. Y Juan
se inclina hacia Jesús y le pregunta. Y acordémonos que, como hablamos la semana pasada, que están inclinados en una mesa bajita, en almohadas, casi recostados. O sea que cuando él se inclina, queda muy cerca, queda casi en el pecho de Jesús. Cuando se inclina y le pregunta, Señor, ¿quién es? Y Jesús le responde, aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Cuando el anfitrión de la cena tomaba un pedazo de pan y lo mojaba en uno de los platos de la comida, se lo daba a alguien, eso se consideraba como un gran honor. Era un símbolo de aprecio. Jesús no lo hizo para despreciar a Judas o para que los demás supieran, sino para mostrar su amor a Judas. Los demás no tenían idea de lo que estaba pasando porque cuando Juan se inclinó y le hizo la pregunta, Jesús le contestó y ellos ni siquiera podían oír lo que estaba pasando, ni lo que le preguntaron, ni lo que Jesús contestó. Este símbolo de honor hacia Judas era otra oportunidad para él, otra oportunidad para arrepentirse, para pedirle perdón a Jesús. Aún en medio de su angustia, Jesús continúa amando y sirviendo a los suyos, incluyendo a Judas, y lo ama hasta el final de manera extravagante. Jesús extiende su mano y le ofrece el pan a Judas. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Uno de los teólogos que estuve estudiando dijo que cuando Judas se negó a responder a la mano que Jesús le tendió, cerró su corazón a Cristo y abrió su corazón al diablo. Uy, qué feo, ¿verdad? Satanás tienta, amadas, pero la decisión es nuestra. Y él sabe a quién tentar en las cosas grandes porque conoce los que han fallado en las cosas pequeñas. Él no tiene autoridad sobre ningún creyente. Pero los no creyentes no están protegidos por la sangre de Cristo. Judas tomó muchas malas decisiones que lo dejaron expuesto, que lo dejaron vulnerable, que abrieron esa grieta por la que el enemigo entró y lo influenció. Judas no lo rechazó y ahora Satanás entró en él, como Pedro por su casa. Jesús nos muestra su autoridad y su poder en ese mismo momento y le dice a Satanás, vete y apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Los discípulos pensaban que le hablaba a Judas y ninguno entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algún dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y ya era de noche. Posiblemente ya había oscurecido afuera, pero de seguro el corazón de Judas estaba completamente oscurecido. Amadas, ¿qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que los que rechazan a Jesús caminan en la oscuridad hacia la destrucción. Cuando rechazamos a Jesús, cuando decidimos desperdiciar la oferta de su sacrificio en la cruz para perdonar nuestros pecados, le estamos dando la oportunidad al enemigo de obrar con libertad en nuestra vida. Judas rechazó cada advertencia, cada oportunidad, cada convicción, cada acto de servicio de Jesús y escogió la muerte en vez de la vida. Vivió su vida centrado en sí mismo, en su bienestar, en su ganancia propia, en lo que él podía obtener. Jesús nos llama a servir con humildad sin esperar recibir algo a cambio. ¿Cuál es el motivo de tu servicio? Jesús nos invita a amar y a servir a otros tal y como Él lo hizo. ¿Quién es el traidor o la traidora en tu vida? ¿Y cómo está el ejemplo de Jesús cambiando cómo respondes o cómo responderás a esa persona?
Hasta el último momento, Jesús en su misericordia extendió su mano hacia Judas, dándole oportunidad tras oportunidad de arrepentirse y dejar atrás lo vil en su corazón. Finalmente Judas rechazó a la luz del mundo y prefirió caminar en la oscuridad. ¿Y tú qué escoges? ¿La luz del mundo o la oscuridad del mundo? Esa decisión también es de vida o muerte. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias por tu amor extravagante, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad hacia nosotros, aun cuando nosotros somos tan infieles. Señor, gracias porque tú te nos has revelado en tu palabra, porque has preservado tu palabra para que podamos aprender de ti, para que podamos conocerte más, Señor. Señor, gracias por tu verdad, gracias porque tu palabra nos enseña y nos corrige. Gracias porque nos amas. Señor, te pedimos que continúes dándonos convicción al corazón, que el Espíritu Santo continúe trayéndonos convicción al corazón, que seamos prontas a arrepentirnos cuando cometemos un pecado, Señor, sabiendo que tú eres pronto a perdonar. Mi Rey, danos un deseo de examinar nuestro corazón a diario y de confesarnos a diario. Mi Rey, queremos amarte más todos los días de nuestra vida. Queremos aprender a servir y amar como tú lo haces. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, nos vemos la próxima semana. Dios les bendice.